qué momento tú decidiste, déjame llamarlo así, decir, vamos para adelante y este es el negocio que quiero tener? Pues fíjate que es algo muy raro porque justamente ahorita estamos hablando de campo, que es lo que es mi empresa, pero yo mucho tiempo trabajé en la Procuraduría. Mira. Y justamente voy a decirlo como tal cual para que todos lo entiendan, que era un godín, tenía una muy buena posición en el gobierno, me iba excelente, me gustaba mucho, pero justamente el punto donde decido ya decidir hasta aquí. Obviamente hay que decirlo, es un tema empresarial, entonces obviamente siempre estamos en constante movimiento, ¿no? Pasa lo mismo en el gobierno, las situaciones que están pasando, las situaciones se mueven y es ahí donde hay un cambio y digo, yo ya estaba como en este tema como de emprender y dije, es hasta aquí, voy a aventar toda la carne al asador, me voy a aventar como a hacer todo esto que sea posible y dicho y hecho, o sea, nos lo jugamos, ya tenía algunos clientes, me la jugué. Y de ahí todo fue para adelante, gracias a Dios. Pero tú ya tenías como, y a lo mejor tendríamos que irnos un paso atrás sí. sobre ya tu emprendimiento. O sea, ¿cuál es el origen y cuál es el objetivo de este emprendimiento que, por lo que también vimos en la cápsula y lo que hemos leído de ti, yo no quisiera spoilearlo, pero sí, claro, más bien que tú nos cuentes, ¿cómo definiste este primer emprendimiento cuando dijiste, porque hablas de que ya tenías algunos clientes, qué fue lo que definiste que ibas a hacer? Es que es muy vaciado porque nosotros estudiamos ecoturismo. El ecoturismo es como mucho tema de... Mi idea de turismo, de ecoturismo era como el deporte de aventura, rafting, hiking, cosas así. Y yo estoy certificado, me encanta, pero ahora lo hago por hobby. Y la idea es de que cuando estaba estudiando en la universidad, justo yo llevaba un tronco común dentro de gastronomía, hotelería y todo esto, ¿no? Yo tomé mi especialidad, pero yo ya me empezaba como a tener esta tendencia de ver como hacia las hierbas, plantas y todo ese tema, ¿no? Entonces surge la oportunidad de que uno de mis amigos chefs, que era como mi profesor en ese entonces, me regala una planta. Y esa misma planta la empiezo a cultivar, la empiezo a cosechar y muchos de mis compañeros empezaron a comprarme. Entonces yo empecé vendiendo 5 pesos de flores. ¿De planta de qué era? Es una planta que es comestible, que se llama pensamiento, es una planta muy común. No voy a decir que era una planta que no es comestible, sí, pero ¿verdad? es infumable. O bueno, sí, también puede ser comestible. También, ¿verdad? Y que de repente dijiste, aquí hay negocio. Bueno, sí. No es el caso. Pero justamente ahorita que dices eso, o sea, era que encontré la demanda y la oferta. Eso. Entonces, justamente eso era lo más importante. Yo siempre he pensado que en un tema empresarial, cuando alguien se quiere aventar a hacer un tema de empresa, siempre lo más importante es vender. Porque muchos tenemos muchas ideas, todos quieren concretarlas, quieren hacerlo mejor, empajarlo en papel, hacer todo definido, pero yo siempre he pensado de que siempre es muy importante, si vas a hacer un producto o vas a dar un servicio, vende. Primero vende y ya de ahí vas a determinar si tiene el flujo que tú necesitas o si tú quieres. Entonces yo lo encontré cuando mis propios compañeros me empezaban a solicitar como este tipo de plantas. Y ya de ahí se fue desencadenando un poquito más. Entonces empezamos con algunas flores, empezamos con algunos brotes que, para los que no sepan qué son brotes, son tipos germinados, pero en sustratos. Y pues todos estos productos son utilizados dentro de la gastronomía para decorar y para realzar sabores, ¿no? Entonces es ahí de donde empezamos como a buscar este tema. Oye, has hablado del tema importante, que bueno, el acercamiento de los amigos, ajá, el tema de la venta, tener a quien venderle, ya como dice de entrada, yo ya tenía a quien venderle. Pero ¿cómo has manejado el tema, y ahora ya vendes, ya tienes el tema de administración de tu empresa? Porque al final se puede volver un problema a todos los empresarios, porque lo más importante, tú sales al mercado, ya estás colocando, ya estás vendiendo, y cuando ya ves hacia atrás, pues tu administración pues no tiene nada, ¿no? Desde contabilidad, pago de impuestos, que también es algo que no podemos dejar pasar. Sí, claro, es sumamente importante. Realmente nosotros lo fuimos haciendo paulatinamente, empezamos a crecer poco a poco, pero sí llegó el momento donde nos empezamos como a estancar un poco porque teníamos muchas limitantes. Entonces, siempre es muy importante, y me lo decía un cliente y no lo voy a olvidar nunca, me dijo, no facturábamos en algún momento, ¿no? Entonces, es sumamente importante y tienes que estar como muy en regla con todo. La formalidad. La formalidad, porque justamente si uno no tiene formalidad, si justamente solamente lo hace por hacer, pues no, sí tienes oportunidades, pero son muy limitantes. Obviamente cuando tú haces las cosas como son, por la derecha, como son muy definidas, de ahí ya se viene todo, ¿no? Entonces te da más apertura, te abre el abanico para que obviamente tú puedas tener más clientes o puedas relacionarte en más lugares. Pero sí, nos pasó y obviamente, pues obviamente se corrigió. Justamente le doy gracias
mi hermana es mi mano derecha, ella lleva el tema administrativo, vamos a ser sinceros, a mí la verdad, no soy la cara bonita, pero me gusta mucho convivir con la gente y se me da muy bien. Entonces, pero ella justamente siempre hay que formar un buen equipo, ¿no? Claro. Entonces, la parte de que yo tenía como este tema de ser como una empresa familiar, entonces justamente ella se encarga como de este tema y obviamente vamos a ir relacionándonos mucho mejor y nos ha funcionado hasta el momento bien. Oye, pero a ver, entonces, comenzaste a pequeña escala, esto digamos, en tu casa o en algún lugar cercano, en algún lugar, imagino, pequeño. ¿Dónde fue el inicio? No, el inicio es muy divertido, ahorita lo cuento con muchas, con risa, pero justamente nosotros empezamos en la azotea de nuestra casa. Eso. ¿Sabes qué empezamos a hacer? Era muy vaciado, ¿te acuerdas que decía que estaba en el gobierno yo? Había un programa hace muchos años que era de reciclaje, donde tú reciclabas tu basura, la llevabas al mercadito y te la cambiaban por plantas o por algunos alimentos. Entonces, justamente yo empecé haciendo eso, como justamente me gustaba el tema ecológico, todo este tema, empezamos a recolectar en casa todo este tema y empezamos a ir a este mercado y empecé haciendo guacales, o sea, con tierra, literal. Soy tu fan, la cosa. Sí, soy como un Nico, ¿te das cuenta? Totalmente. Entonces, justo de ahí se empieza. Entonces, empecemos en la azotea de mi casa, en un pequeño cuarto como tipo invernadero y bueno, hasta que llegó el momento en que ya no entrábamos, ya no era suficiente el tema de... Estás muy limitado. Sí, claro, es que justamente, bueno, una azotea no es lo ideal, se puede, obviamente, pero pues siempre puede estar mucho mejor, ¿no? Entonces ya de ahí se empezaron a dar algunas otras cosas, donde empezamos a comprar algunos terrenos, donde empezamos a comprar los huertos y obviamente ya empezamos a crecer de otra manera, ¿no? Ok, ahora hay un parteaguas que ya nos mencionaste y es, mientras todavía estabas en tu vida Godín, sin embargo tenías algunos clientes, decides quemar naves y dedicarte por completo a este emprendimiento. ¿Dónde ven nacer el nombre, el naming? ¿Cómo nació el concepto? ¿El concepto del nombre? Ajá. Pues mira, es que justamente era eco, bueno, mi empresa se llama Ecobrotes MX, ¿no? Eco obviamente viene por el tema de ecología, por ecoturismo, también por todo lo que representa verde. Ecobrotes porque justamente fue lo primero que yo empecé a hacer y obviamente nos empezamos a identificar en el mercado. Y obviamente MX porque yo quería distinguirme por estar en todo México. Hasta la fecha no hay muchas personas o las empresas que se dedican a este tema, que a lo mejor se pueden llamar competidores, no tienen el margen de logística que he logrado. Entonces justamente eso es también muy importante. Entonces toda la República, si tú me pides llegar hasta Tamaulipas, Guadalajara, Los Mochis, cualquier lugar, hemos resuelto la logística para que obviamente esto llegue en orden y en forma, y eso también ha sido pues por lo que nos han buscado mucho más estados, ¿no? ¿Quiénes son tus principales, déjame decirlo, clientes o los que tú estás enfocado? Mira, no quisiera seccionarlo, pero obviamente nuestro mayor ramo de venta está entre los hoteles, los restaurantes, y pues con estos dos, que puedo decir que son los dos establecimientos que tenemos, nos aportan más a la empresa. Obviamente tratamos de trabajar siempre con los mejores. Entonces justamente hay muchos reconocimientos que han llegado a México, como las estrellas Michelin, como los 50 Best, como el estudio Milésime, que son eventos que han marcado como el tema gastronómico, y obviamente México ahorita es punta en ese tema. Entonces de ahí viene como este concepto, ¿no? Hoy México está muy de moda en tema gastronómico y creo que te vino como anillo al dedo. Pero además identificó dos factores, digamos, investigando sobre la historia, tanto tuya como de tu empresa, que además te enfocaste mucho en producto, o en este caso, voy a decirlo de manera muy genérica, brotes y plantas, pero además endémicas y propias de la cultura culinaria mexicana. ¿Cómo fue que redescubriste también esta parte? Justo platicaba fuera de micrófonos, fuera de cámaras. Yo recuerdo que mi abuela, ella es originaria de Zacatlán, Puebla. Me cocinaba muchísimo cuando yo era niño con mucho pápalo, con quelite. Incluso nos cuenta una historia donde en el pueblo de mi abuelo el huitlacoche era de desperdicio, lo tiraban o se lo daban a los chanchos. Y él les dijo, no, esto se cocina y se guisa y se hace así.